Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña. Hoy estoy de regreso con otro estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero como ya expliqué, mis estudios son palabra por palabra. Entonces, en el principio, solo vamos a seguir estudiando la palabra principio o en el principio. Pero necesitamos entender esa palabra principio, qué es, qué pasó en esa palabra principio. Ya he dado 2 estudios en este canal de eso y expliqué en el primero que la palabra principio que se nos ha enseñado en la Biblia no es así, porque la palabra principio lo que quiere decir en realidad es principio de, en realidad esa palabra principio es el fin, vamos a decirlo así, del pueblo de Jehová cuando cayó en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ese principio, eso es lo que es un, perdón, es un principio, vamos a decir, de quedar el pueblo de Jehová en manos de un reino que se llama Babilonia. Entonces, en ese principio es el fin, vamos a decirlo así, de la tribu de Judá cuando fue prisionera con Nabucodonosor a Babilonia. Fue el fin del reino de Jehová, por decirlo así, para comenzar un principio, pero ahora un principio en Babilonia. Entonces, ese principio, esa palabra principio, te dice que es el principio de la creación. ¿Pero de cuál creación? Pues de la creación que pasó cuando fuimos a Babilonia, o cuando el pueblo fue a Babilonia. Entonces, esa palabra principio también, aparte de ser un principio de una creación, como ya lo expliqué, es el principio de las ofrendas que se ocupan para construir o comenzar la construcción de cada pacto de Jehová. Es el principio de los diezmos. Entonces, para entender esa palabra principio de qué es, hay que ir estudiando cada cosa que pertenece a esa palabra principio, que ensambla con esa palabra principio. En el primer estudio di la palabra principio, de qué era, probé con las citas bíblicas y aún en el segundo estudio alcancé a probar que esa palabra principio es cuando el pueblo de Judá fue prisionero a Babilonia, cuando dice Jehová que quebró la hermandad entre Judá e Israel y el pueblo quedó en Babilonia. En el segundo estudio que di de esta palabra principio de Génesis 1, probé que ese principio era principio de la creación y qué clase de creación era. No la creación esa de que venimos, que del mono, que de esto, que de aquello, que se nos ha enseñado que un meteorito vino y que creó y que no sé qué, no. Sino es creación en la Biblia, lo que quiere decir, la palabra creación, lo que quiere decir es engordar a una persona o a un grupo de gente. Pero engordarlos ¿con qué? ¿Con comida física o comida espiritual? Pues comida espiritual. Porque si estamos hablando de la Biblia, en realidad de lo que estamos hablando es de comida espiritual, porque la Biblia es espiritual. Entonces, ya di el estudio de la palabra crear. Ahora vamos a continuar con esa palabra principio, pero principio de qué ahora lo vamos a ver, que es principio de las ofrendas.
Y así vamos a ir hasta que lleguemos al estudio de principio de los diezmos. Entonces hoy vamos a ver el estudio de el principio de las ofrendas. Entonces, el texto que ya lo vimos en el estudio pasado, vimos el mismo texto que está en Primera de Samuel 2, 29, que lo vimos en la palabra engordar. Ahora vamos a ver el mismo texto, pero lo vamos a ver que es en la palabra ofrendas. Perdón. Entonces, en Primera de Samuel 2:29, este texto tiene que ver cuando el sacerdote Elí, y con que dice la Biblia que tenía sus hijos y que sus hijos no conocían a Dios o no conocían a Jehová, que eran personas, vamos a decirlo así, ignorantes de la Biblia, no tenían un conocimiento bíblico y una buena relación con Jehová. Entonces, todo eso trajo pecado a la vida de ellos, pecado mortal. Pero el tema de hoy no es el pecado mortal, el tema de hoy es continuar con Génesis 1, la palabra principio. Ya vimos el principio de donde el pueblo fue prisionero a Babilonia. Después vimos el principio de la creación, que la palabra creación quiere decir engordar, engordar con la Biblia, engordar a una persona con educación bíblica. Ahora vamos a ver principio de las ofrendas. Entonces, si tiene su Biblia, tómela y vamos a Primera de Samuel 2:29. Y el título es Engordar lo principal de todas las ofrendas. Así titulé el estudio para hoy. Entonces dice en el texto, Primera de Samuel 2:29, hace la pregunta a Jehová y dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Le dice a Elí. Y le dice, ¿y has honrado más a tus hijos? Le dice, más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, lo que Jehová le está diciendo al sacerdote Elí es, has engordado a tus hijos, honrándolos con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, la palabra engordar quiere decir crear. En el principio creó. Creó es engordar. Y ofrendas es lo que vamos a ver hoy en este día. ¿Qué clase de ofrendas son las que la Biblia habla? Porque ya he explicado en muchos estudios de diferentes áreas en este canal que en la cristiandad que hemos crecido se nos ha enseñado que los diezmos es dinero, que las ofrendas es dinero y que si vives, por ejemplo, en los campos donde la gente no, vamos a decir, no gana constantemente dinero en sus trabajos, entonces muchos pastores o ministros le ponen de regla a sus congregaciones que para ser miembros de esa iglesia tienen que diezmar y ofrendar sus siembros. Por ejemplo, traer el diezmo y la ofrenda del maíz que se sembró. Por ejemplo, si te toca traer un quintal, una arroba, un saco, una carga, como le llamen en su país donde usted está, para diezmar la ofrenda o el diezmo del maíz, del frijol, del arroz, de la papa, la cebolla, lo que sea que usted esté sembrando. Y en las ciudades, pues normalmente lo que los ministros le piden a la congregación es que traiga los diezmos y las ofrendas de dinero físico. Pero la Biblia enseña que toda la palabra de Jehová es espiritual. Espiritual, que quiere decir que ella lo que trata es el entendimiento de nosotros.
el entendimiento de la persona. Entonces, las ofrendas de las que la Biblia habla, que es lo que vamos a ver hoy en este día, tanto ofrendas como diezmos no tienen nada que ver con dinero, ni con granos, ni con nada. Todas esas ofrendas son espirituales. Espirituales lo que quiere decir es que son personas. El diezmo son personas y las ofrendas son personas. Porque el reino de Jehová o de nuestro Señor Jesucristo se construye con personas. No se construye ni con granos ni con dinero, porque si el reino de Jehová se construye con dinero, entonces con dinero yo voy a ir a comprarme bloques, ladrillos para construir un edificio. Un edificio que no tiene alma, que no tiene espíritu, que no tiene vida, que no tiene entendimiento, que a ese edificio yo no le puedo predicar ni enseñar ni nada porque es un edificio muerto, porque es concreto o tierra, si estamos hablando de adobes o tierra embutida. Entonces, los diezmos y las ofrendas no es dinero físico, porque el reino bíblico no es un reino físico, es un reino espiritual. Entonces, todo lo que hay que traer a ese reino, vamos a decir, para construir o agrandar o comenzar la construcción de ese reino, comenzar esa base de ese reino, lo que necesitamos son diezmos y ofrendas, pero espirituales. Y los diezmos y ofrendas espirituales son personas, personas que vamos a educar con la palabra, que vamos a formar con la palabra, para que ellos se conviertan en los pilares o bases de ese reino. Entonces, habiendo explicado esto para que entendamos mejor, ya leímos el texto, lo voy a leer otra vez para que vayamos a la cita bíblica de ofrendas. Entonces vuelve Jehová y pregunta y dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Dice, y mis ofrendas, habéis hollado mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Dice, has honrado a tus hijos, le dice a Elí, más que a mí, engordando a tus hijos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Ok? Como ya expliqué eso, ahora vamos a ir a la palabra ofrendas, porque aquí mismo usa la palabra ofrendas. Y para entender mejor esta palabra ofrendas, que son las mismas ofrendas que Jehová pidió que trajeran cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de la mano de Moisés y de Aarón. Antes de ir a la cita de conexiones para probar qué tipo de ofrendas son estas, vamos a ir a ver otra cita más de la palabra ofrendas, que va a estar en Números capítulo 4. Vamos a Números capítulo 4. Números 4, 16. Y en Números 4, 16, Jehová le explica a Moisés y a Aarón y le dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua. Esta es la ofrenda continua que se nos pide en los templos o iglesias donde normalmente nos congregamos como cristiandad. Pero acuérdense, estos estudios son para personas estudiosas de la Biblia, gente que ya tiene una buena base bíblica, va a entender de lo que yo estoy hablando. Acuérdense que la Biblia explica que todo lo que existe hasta ahora bajo el primer pacto, que es el pacto de, vamos a decirlo así, la Biblia le da varios nombres, que es el pacto de Aarón, que es el pacto levítico, que es el pacto, el primer pacto, el pacto de Adán, el pacto de Babilonia, el pacto del Sinaí, todos el primer pacto del mundo, del mundo antiguo, todos esos términos la Biblia los usa para referirse al primer pacto. Y la Biblia explica que el primer pacto es un pacto
El pacto es santo. El pacto Jehová lo estableció santo, justo y limpio. Pero el pueblo de Israel corrompió el pacto. Entonces ese pacto quedó corrompido y ha seguido corrompido hasta la fecha. Entonces todavía seguimos bajo ese pacto. ¿Por qué? Porque el pacto o el reino de nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto con Cristo. Entonces todavía estamos bajo el antiguo pacto. Aunque uno no lo quiera, pero es así. Y el antiguo pacto, la Biblia dice, lo explica claro, que ese pacto es un pacto de sombras. O sea, que todo lo que Jehová le estipuló a Moisés bajo ese pacto es un pacto de sombras. Sombras que quiere decir algo que parece, pero que no es. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que pacto de sombra y que parece y que no es. Bueno, por eso es que ustedes ven que los ministros en las iglesias te piden diezmo y ofrenda de dinero literal, dinero físico. ¿Y por qué te piden diezmo y ofrenda de dinero físico? Si el reino de Cristo no es físico, es un reino espiritual en cada persona. Entonces, ¿por qué ellos usan la palabra diezmo y ofrenda físico? Porque ellos están en su entender, siguen creyendo el viejo pacto, que es que esa palabra dinero que se usa en la Biblia se está refiriendo al dinero físico. Pero como la Biblia es espiritual, la palabra dinero allí o diezmos o ofrenda te está hablando del espíritu, o te está hablando de personas que tienen espíritu. Una moneda o un billete, si yo lo tengo en la mano, no tiene, esa moneda, ese billete no tiene espíritu. Yo no le puedo, por ejemplo, dar un estudio bíblico a un dólar, a un billete, a un peso. No puedo, o a una moneda. ¿Por qué? Porque pues ese billete o esa moneda no tiene mente, no tiene entendimiento para poder darle un estudio bíblico. Entonces, ¿a quién le puedo dar un estudio bíblico? Pues a una vaca, a un caballo tampoco. Se lo tengo que dar a una persona que tiene capacidad de entender y digerir lo que voy a hablar o voy a enseñar. Entonces, todo lo del reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, o sea que tiene que ver con nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, cuando te habla de diezmos y de ofrendas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, te está hablando de personas, no de dinero físico, sino de personas espirituales al que hay que enseñarles a producir un reino espiritual en ellos. Entonces, aquí en este texto que estamos viendo, Números 4:16, dice Jehová, dice, a cargo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua. ¿Ok? Ahora vamos a ir a investigar las conexiones de esta palabra ofrenda para entender realmente qué clase de ofrenda es. Y la primera conexión de esa palabra ofrenda va a estar en el libro de Esdras, capítulo 2. Vamos a Esdras. Hay mucho que estudiar para digerir realmente de qué está hablando la Biblia. ¿Ok? Porque cuando uno lee la Biblia así literalmente, pues la Biblia es una sombra. La Biblia lo dice, todas las cosas celestiales son una sombra en este pacto antiguo. Entonces, ya en el nuevo pacto, que vamos a decirlo así, o en el nuevo templo, el nuevo reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a predicar una Biblia de sombras. Ya no vamos a enseñar una Biblia de algo que parece y no es, sino de las cosas que realmente son, literalmente así como es, nos guste o no, nos parezca o no, es así. Entonces, vamos a ver esta cita bíblica que les dije de la primera conexión en Esdras capítulo 2,
versículo 2. Esdras 2:2. Y dice la palabra. Lo voy a agarrar desde el 1 para que entendamos mejor el asunto. Dice Esdras capítulo 2, versículo 1. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 2, que es donde venimos. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, con Jesuá, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispur, Bigbai, Rewan, Baná, el número de estos varones del pueblo de Israel. ¿Ok? En todos estos nombres que he mencionado, la persona que aquí sirvió de ofrenda cuando regresaron del cautiverio de Babilonia es Bilsán, que aquí lo leí. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Lo voy a repetir otra vez. Jesuá, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo y Bilsán. Este Bilsán es conexión directa de la palabra ofrendas. Ofrendas que estamos estudiando que vimos allá en el libro de Primera de Samuel, donde Jehová le dice a Elí que engordó a sus hijos de lo principal de las ofrendas. Entonces, si ustedes se fijan en lo que estoy explicando, estas ofrendas entonces no es dinero, ni es grano de maíz, ni de frijol, ni de esto, ni de aquello. Entonces, ¿qué es? Son personas que hay que ofrendarlas a Jehová, que quiere decir que tienen que servir espiritualmente en la obra de Jehová, en trabajo de la obra. Ahora, ¿quién hace esa ofrenda? Bueno, la ofrenda la hacen los sacerdotes o ministros que ministran la palabra después que educan a una persona, que le dan cierta formación bíblica. La persona puede servir de ofrenda o de diezmo, de acuerdo a la situación que se ocupe. Entonces, si se fijan, en este texto que he leído, cuando el pueblo regresó de Babilonia, en el tiempo de Nehemías y de Esdras, que regresaron a Jerusalén a tratar de construir otra vez la base, otra vez el principio. Ellos tuvieron que comenzar otra vez con ofrendas, que quiere decir personas, líderes, para poder trabajar. Porque todo lo del rey, lo que tiene que ver con el reino de Jehová en el Antiguo Testamento, de Dios, de Cristo en el Nuevo, todo tiene que ver con personas. ¿Ok? Y entonces eso es lo que vamos a seguir tratando en esta noche o en este día. Vamos a seguir probando quiénes son estas personas que se convierten en ofrendas. Primero, antes de seguir con las conexiones, vamos a ir a ver otra cita bíblica de la palabra ofrendas. Vamos a ir a Levíticos. Levíticos capítulo 6. Vamos allá para seguir probando el punto de lo que les estoy hablando de las ofrendas. Levíticos 6. Levítico 6, 25 al 26. 25 al 26. Y dice la palabra. Vamos a ver la palabra ofrendas. Levíticos capítulo 5, versículo 25 al 26 y dice Jehová, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio
¿ok? La ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada esta ofrenda, ponga atención, por el pecado delante de Jehová, es una cosa santísima. Te está hablando de degollar porque el pacto antiguo o el pacto de Abel, el pacto de Adán, el pacto antiguo del que la Biblia habla, ese pacto fue instituido con sangre de animales. Entonces por eso te está hablando de degollar, pero la palabra degollar en realidad es espiritual, porque la Biblia es espiritual. Seguimos el versículo 26, donde Jehová dice, el sacerdote dice que ofreciere la ofrenda por el pecado, está hablando de pecado mortal, ¿ok? Que ofreciere la ofrenda por el pecado mortal, dice, comerá, ponga atención, comerá esta ofrenda en un lugar santo y será, dice, comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando uno leída la Biblia así, como dice la palabra, una sombra, te habla de degollar un animal y de comértelo y de cocinarlo. Y entonces uno empieza a pensar que te está hablando de un animal literalmente, de degollar al animal, de cocinarlo literalmente y de sentarte a comer el animal. Pero en realidad lo que te está hablando es de una ofrenda persona. Entonces esa ofrenda es degollada, ¿ok? Es matada y es ofrecida para que en este caso el sacerdote la coma. Pero ¿cómo la degollamos? Espiritualmente. ¿Cómo la comemos? Espiritualmente. ¿Y qué es comer espiritualmente a una persona? Es convivir con la persona y trabajar juntos en una área específica del ministerio para un solo propósito. Entonces, todo lo que tiene que ver con ofrendas y diezmos, les voy a ir probando poco a poco qué es lo que realmente la Biblia enseña con respecto a eso. A principio, para los que no han tenido estudios sobre diezmos y ofrenda en un sentido espiritual y toda la Biblia que tienen es una Biblia literal, que lo que entienden en su mente es literal, pues para ellos no les va a hacer sentido estos estudios. Pero para las personas que ya han tomado estudios espirituales, Biblia espiritual, ya han entendido que la Biblia es un libro físico, pero la palabra que tiene escrita dentro no es una palabra para tratar un reino o un mundo físico, sino un reino espiritual. Entonces la palabra es espiritual, para un reino espiritual. Todas las cosas que componen a ese reino en esa palabra son espirituales. Entonces, cuando te habla, por ejemplo, en este caso que estamos ahorita leyendo en el Antiguo Testamento, que te habla de todo lo relacionado con la ley de Moisés, te va a hablar de animales, ofrendas y todo ese tipo de cosas de animales. ¿Por qué? Porque estamos bajo el Antiguo Testamento, es el antiguo pacto, donde todo se hacía eh, bajo el área animal, pero no es que es un animal literal, sino ese animal literal, vamos a decirlo así, representaba una mente animal de una persona, una mente que tiene que ser educada, formada para que venga un día a vivir en el espíritu. La Biblia explica que en el pacto lo primero no es lo espiritual, sino lo primero es lo carnal o lo animal. Todo eso lo vamos a ir viendo en diferentes estudios que nos van a ayudar para venir realmente a entender lo que en este momento estoy hablando. Ahorita, así a simple vista, el estudio no les va tal vez a hacer sentido y van a quedar tal vez en el limbo, que no entendieron bien o que nunca yo había oído hablar de eso, etcétera, etcétera. Pero como en este canal estoy subiendo diferentes estudios
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, todos esos estudios se ensamblan entre ellos mismos. Si ustedes se quedan en este canal recibiendo todos esos estudios, poco a poco van a ir entendiendo de un estudio una parte, de otro estudio otra parte, de otro estudio otra parte, y poco a poco la mente de ustedes va a empezar a aclararse con respecto a realmente entender lo que la Biblia enseña. Entonces, volviendo aquí, que dice a Jehová que entonces esta es la ley del sacrificio expiatorio, dice del holocausto, la ofrenda será degollada por el pecado. No usa la palabra mortal, pero este tipo de pecado es un pecado mortal, un pecado que mata tu vida espiritual. Entonces la ofrenda será ofrecida por el pecado mortal. Entonces, si lo analizamos lógicamente, ya en un sentido como son las cosas literales, en ese reino espiritual de Cristo, si ustedes analizan, yo puedo ofrecer una vaca, por ejemplo, para que la vaca me quite el pecado mortal de mi vida. Pero la vaca no me va a quitar nada. ¿Por qué? Pues la vaca es un animal. ¿A poco la vaca entiende Biblia? No, pues no. Entonces la vaca no me puede quitar nada. Yo puedo matar la vaca o 100 vacas y ofrecerlas todas y nada me va a quitar, porque eso es un símbolo, nada más. Es un espejismo, la Biblia le llama sombra, es una sombra o es un ejemplo, vamos a formarlo así, ¿ok? Entonces, el animal no te quita ningún pecado. Lo que el formato de Jehová en el Antiguo Testamento está tratando de dejarnos saber es que ese trabajo animal, vamos a decirlo así, esa ofrenda animal o ese diezmo animal que nosotros ofrendamos, nos está explicando que eso está representando, ese animal está representando realmente nuestra vida, nuestra persona. Pero ¿cuándo es que realmente vamos a llegar a la vida espiritual ya no animal, sino de persona? Hasta que lleguemos al reino de Cristo. Por eso la Biblia dice que primero es lo animal y después lo espiritual. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con esto para seguir entendiendo un poco más del asunto. Ya que vimos que dice que se ofrendará la ofrenda continua por el pecado, lógicamente pecado mortal. Vamos a continuar ahora con la segunda conexión de la palabra ofrenda. Y esa segunda conexión va a estar, ya vimos a Bilsán, que en Esdras, y ahora vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 6, donde vamos a ver la otra conexión de la palabra ofrenda. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 6. En Salmos capítulo 6, versículo 16. Bueno, iba a dar esta cita bíblica, pero no me va a ensamblar apropiadamente ahorita con lo que ya expliqué. Mejor vamos a ver Éxodo 29:2. Vamos a Éxodo 29:2 mejor. Porque son muchas citas bíblicas y hay que tratar de ensamblar cada una para que el entendimiento quede más claro. Mejor veamos Éxodo
29:2. En Éxodo 29:2 lo vamos a agarrar desde el versículo 1 para entender mejor las conexiones directas a la palabra ofrenda. Y dice la palabra: esto es, dice Jehová, lo que les harás para consagrarlos. Se está refiriendo a consagrar a Aarón y a los hijos de Aarón como sacerdotes. Dice, esto es lo que les harás. Dice, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Ve que está hablando de animales, porque este es el pacto de animal, pero te está hablando de animal, de una mente animal, una mente que no es capaz de digerir la Biblia, ¿ok? Entonces dice, 2 carneros sin defecto. Versículo 2, dice, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura untadas con aceite. Dice, las harás de flor de harina de trigo. Entonces, aquí en este pasaje se nos deja saber que la ofrenda lo debes de hacer de tortas sin levadura amasadas con aceite. Dice, lo harás de panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. Entonces, la palabra directa que conecta a la palabra ofrenda, que estamos viendo que el principio de las ofrendas, es amasadas con aceite. La palabra amasar con aceite es conexión directa de la palabra ofrenda. Y estas tortas que fueron amasadas con aceite, ¿cuándo fue que el pueblo usó esas tortas? Bueno, aquí te dice que todo esto era para consagrar a Aarón y sus hijos como sacerdotes, cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto en manos de Aarón y Moisés. Entonces los mandó a que prepararan este pan, ¿ok? Por decirlo así, tortas o pan sin levadura amasadas con aceite. Hay mucha materia que entender para uno poder digerir esto. Porque en realidad estas tortas eran tortas, harina, así literal, que yo tome harina y me vaya a la cocina a preparar un tipo de pan y esas tortas amasadas con aceite va a ser la ofrenda que le voy a llevar a Jehová. No. Primero, que la palabra pan en la Biblia quiere decir personas. Las tortas también son personas. Amasadas con aceite, también el aceite son personas. Por ejemplo, si conectamos esto, vaya, con el Nuevo Testamento. Si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, por ejemplo, donde te habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. En ese pasaje, nuestro Señor Jesucristo explica que las 5 sensatas tomaron consigo la lámpara, que es la palabra, y aceite junto con la lámpara. Y la palabra aceite también quiere decir persona, quiere decir trabajo de la obra, o sea, personas que has trabajado en la obra, y ese aceite o ese trabajo que tú como líder o como ministro has hecho, ese aceite es el que te va a hacer brillar. Brillar porque el aceite brilla al resplandor del sol o al resplandor de la palabra. Entonces, en el mismo texto se nos explica que las 5 vírgenes insensatas, dice, tomaron consigo la lámpara, que es la palabra. Ya ve que el salmista dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Entonces, la lámpara de la que la Biblia habla es la palabra. Entonces, estas 5 vírgenes insensatas tomaron la lámpara, o sea, tomaron la palabra. Asistieron a muchos estudios bíblicos y tomaron la palabra.
Pero la Biblia dice que eran insensatas porque nunca tomaron con ellas aceite. ¿Qué quiere decir? Que estas vírgenes se educaron bíblicamente, pero no tomaron el aceite que las iba a hacer brillar, que era el trabajo de la obra. Entonces aquí, cuando nos está hablando de que estas tortas amasadas con aceite, lo que te está hablando son personas trabajadas para la obra. Ese es el tipo de gente que le tenemos que ofrendar a Jehová. Y lo mismo es el diezmo. Cuando lleguemos al diezmo se los voy a comprobar que es la misma cosa. Entonces, nosotros hasta el día de ahora seguimos predicando un evangelio de sombras. Un evangelio, vamos a decirlo así, para animales, para una mente animal, pero no para una persona que ya quiere salir o ya salió de la sombra y ya no acepta esa Biblia para animales, sino una Biblia para una persona entendida que ya está madurando la palabra, madurando el entendimiento para recibir a Cristo en esta segunda venida, porque acuérdense que ahora Cristo ya no viene a ser crucificado. Ahora en esta segunda venida Él viene a construir su reino, ¿ok? Un reino espiritual, pero es un reino en nosotros, que la Biblia dice que el reino es en nosotros. Entonces, una persona que vive su vida y que a la fuerza quiere agarrar la Biblia toda, tanto el antiguo como el nuevo, y ensamblarlo en una mente animal, y la persona a fuerzas cree que ese ensamblaje animal, esa palabra para animales, esa palabra es la que va a construir el reino de Cristo en esta venida, está muy mal esa persona o ese tipo de gente. ¿Por qué? Pues porque el reino de nuestro Señor Jesucristo no es un reino de similitudes o de ejemplos o de sombras. Es un reino real. Es espiritual, pero es real. O sea que ya no puedes, por decirlo así, ay, pues voy a ir a la iglesia y le voy a llevar a mi pastor tanto dinero de ofrenda o tanto de diezmo. Y yo si estoy bien en la venida de Cristo, voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora y estoy bien con Cristo. Pues no. Ahora, ¿quiere decir eso que los ministros que sirven a Jehová o a Dios o a Cristo no ocupan dinero físico para mantener el trabajo de la obra? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra ofrendas y después vamos a ver en otro estudio la palabra diezmo y les voy a ir probando poco a poco que no es físico, pero los ministerios todos ocupan dinero, porque en esta vida lamentablemente casi todo se ocupa dinero. Por ejemplo, si vas a pagar la luz eléctrica, ocupas dinero. Para dar clases bíblicas o prédicas, ocupas dinero. El agua que vas a usar en ese edificio, ocupas dinero. La renta, ocupas dinero. Y todo prácticamente se mueve con dinero. Pero hay que saber separar una cosa y otra. Perdón, hay que estudiar la Biblia, perdón, suficiente para venir uno a darse cuenta que el reino del que la Biblia habla es espiritual. Entonces, hay que separar y explicarle al pueblo, mire, bueno, necesitamos dinero porque hay que rentar este local para poder dar las clases bíblicas aquí, poder crecer como iglesia, como pueblo de Dios. Y necesitamos ya sea comprar el lugar o rentarlo. Se ocupa dinero. Necesitamos dinero para la luz eléctrica, para agua, para esto, para aquello. Pero hay que explicarle al pueblo que ese dinero no es ni el diezmo ni la ofrenda que Jehová o Dios o Cristo necesita. Ese dinero que nosotros donamos o llevamos a la iglesia física es para cubrir estas necesidades. Pero la ofrenda o el diezmo que Jehová necesita,
o Dios o Cristo necesitan. Es espiritual, porque el reino y todo lo que la Biblia habla es espiritual. Y entonces ese diezmo y esa ofrenda sí es espiritual. ¿Qué es? ¿O cómo lo obtengo? ¿O de dónde? Pues el diezmo y la ofrenda espiritual somos nosotros mismos. Porque somos nosotros los que tenemos que ser educados con la palabra espiritual para después ser ofrendados delante de Jehová o delante de Dios o de Cristo. Y somos nosotros mismos también los que vamos a servir de diezmo. Entonces, mi punto aquí es que el que vaya estudiando conmigo, yo quiero que vayan poniendo atención para que si usted es del tipo de cristiano que todavía no ha entendido, en este 2025 que ya estamos, todavía usted sigue sin entender el tipo de ofrendas y de diezmos que la Biblia habla que hay que traer a la casa de Jehová o a la casa de Dios. Y usted sigue pensando que son los granos de frijoles, los granos de maíz, el arroz, los quintales, y le traigo un cerdo al ministro y ese es mi diezmo, mi ofrenda de esto, de aquello, o es el dinero que yo gano semanal, el 10%, y esta es la ofrenda y este es aquello. Pues yo quiero que entienda que eso no es así. Y es necesario que nosotros vengamos a entender realmente qué es la ofrenda de Jehová y el diezmo de Jehová o de Dios o de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos a la puerta ya. La segunda venida de Cristo ya lo tenemos prácticamente aquí. Ajá. Y entonces hay que hacernos la pregunta. Nuestro Señor Jesucristo ahora no viene a ser crucificado como fue crucificado hace 2000 años. Ahora viene a construir un reino. ¿Y a dónde están las ofrendas y diezmos preparados para que Él venga y tome esos diezmos y esas ofrendas para empezar a construir ese reino, que es un montón de trabajo? ¿Dónde están esas personas? Porque esos diezmos y esas ofrendas son personas preparadas con Biblia, con un buen entendimiento bíblico para poder servir de diezmo o de ofrenda, que son líderes para trabajar el reino. ¿Dónde están? Porque las iglesias están llenas de gente, pero son muy poquitas las personas que trabajan realmente la obra. Y luego muchos de los que trabajan la obra todavía están bien ignorantes a lo que se refiere la palabra diezmo y ofrenda y siguen creyendo que el diezmo y la ofrenda es dinero físico y es un dinero espiritual. Ese diezmo y esa ofrenda eres tú mismo, porque eres tú el que vas a ofrendarte como una ofrenda viva, dice la palabra, para trabajar la obra. Dios mío, y uno empieza a pensar entonces quiere decir que todos estos años que yo he nacido y crecido en la cristiandad y he vivido allí creyendo que es esto y creyendo que es aquello, entonces no es eso. No, porque la misma Biblia explica que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra hasta llegar a Cristo. Poco a poco yo les voy a ir dando esos estudios de la sombra y que lo que no es la imagen misma de Dios mismo o de Cristo mismo. Entonces, cuando ya ustedes tengan más estudios en este canal, van a madurar su mente y van a empezar a darse cuenta que la clase que estoy dando ahora de la palabra principio de ofrendas, que eso es lo que pasó en Génesis 1, van a empezar ustedes a decir, wow, entonces yo pensé que yo entendía esto, pero en realidad no. Ajá. La mayoría del pueblo, me imagino que hay ya líderes en la cristiandad que ya entienden eso, que han estudiado bastante el Antiguo Testamento como para darse cuenta de que los diezmos y ofrendas y todo ese tipo de reglas que hay en la ley que Jehová le dio a Moisés, que no está hablando de
animales literales, ni dinero literal, sino de líderes, de personas. Pero la mayoría de la cristiandad, hasta donde estamos, la mayoría sigue ignorante de ese punto, y eso lo que hace en las personas cristianas nos vuelve de alguna manera personas vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Bueno, vulnerables porque en esta venida de Cristo nosotros vamos a estar pensando que, entonces si gano tanto, $200 a la semana, entonces tengo que diezmarle tanto a Cristo para cumplir yo con mi diezmo, y donarle tanto de ofrenda para cumplir con mi ofrenda. Y no es así. Es mucha la falta de educación bíblica que nos hace falta realmente para nosotros venir a entender una Biblia apropiada para en esta venida de Cristo poder estar listos para recibir a un rey que va a regir un reino espiritual junto con nosotros, y regir lo que quiere decir es trabajar. Entonces tenemos que tener una preparación bíblica bastante entendida para poder trabajar en ese reino que vamos a heredar junto con Cristo. Pero lamentablemente la iglesia de Cristo sigue todavía bien ignorante de muchísima Biblia, y eso nos hace estar llenos de religiones, llenos de cosas que no construyen nada en el reino espiritual. Entonces vamos a seguir con, ya que probé lo de las tortas, vamos a seguir ahora con el mismo Éxodo, versículo 29, perdón, capítulo 29, pero ahora con el versículo 40. En el mismo capítulo que estamos, pero ahora vamos al versículo 40. Y dice Jehová en el versículo 40. Éxodo 29, versículo 40. Y dice, lo voy a agarrar del versículo 38 para que lo entendamos mejor. Y dice Jehová, esto es, dice, lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada cordero cada día continuamente. 39. Ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora venimos al texto, que es el 40. Además de estos corderos, dice, cada cordero, además de eso, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. ¿Sí ven? Entonces, aquí nos sigue hablando de la flor de harina o la harina amasada con aceite. Y uno sigue, si no entiende Biblia, sigue pensando que te está hablando de tortas de panes literales. No, porque ya les dije que la Biblia es espiritual, el reino es espiritual. Perdón. Y espiritual lo que quiere decir es que trata tu mente, tu entendimiento. No es literalmente un pan. Imagínense, por ejemplo, en el reino espiritual, ¿de qué te puede servir un pan literal? Un pan no tiene vida, un pan es un pan para sostener una vida física de una persona. Un cerdo, una vaca, es un animal físico. Yo puedo comer esa carne, pero es física. Pero mi espíritu no lo construye o no lo sostiene eso.
¿qué construye y sostiene el espíritu? Pues la educación, que es espiritual, porque va a tratar a mi espíritu. Entonces, como ya expliqué, la Biblia explica que primero, o sea, el primer pacto, que es el pacto de Adán, que ya hablé, lo primero es lo animal, o sea, es el pacto animal, que quiere decir que todo es una sombra, todo es un ejemplo nada más. Pero no es que esa es la realidad del reino ni la realidad de lo que la Biblia te habla de ofrendas y diezmos y trae esto y trae aquello para que, o sea, no, te está dando un ejemplo nada más. Pero imagínense cuántos años han pasado, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo. De la crucifixión de Cristo han pasado 2000 años. Y estos son 2000 años después que nosotros seguimos creyendo que vamos a seguir con los animales y la ofrenda de los animales y del grano y del dinero y de aquí y de allá. Pero ¿por qué seguimos pensando así? Bueno, porque no hemos entendido la Biblia suficiente para darnos cuenta que esa construcción de ese reino es espiritual y no es física. No tiene nada que ver con granos ni con dinero físico. Entonces, ya que vimos esta situación, vamos a ir a ver la otra cita bíblica que también es conexión directa de la palabra ofrendas, principio de ofrendas, que es lo que estamos estudiando. Y esa cita bíblica va a estar en Génesis capítulo 11. Entonces vamos a Génesis 11. Génesis 11, versículo 9. Y en Génesis 11, 9, cuando ustedes tengan tiempo, lean desde el 11.1 hasta el 9, pero el texto está en el 9. Y en este capítulo es donde se nos habla de cuando el pueblo, dice, tenía la tierra una sola lengua, y fue cuando Jehová confundió el lenguaje y del pueblo, de la tierra, y por esa confusión de ese lenguaje se llamó, dice, Babel. ¿Ok? Babel y Babilonia es lo mismo, te está hablando del reino de la confusión del lenguaje. Entonces, esa palabra, vamos la palabra confundió el lenguaje. La palabra confundir es la misma definición de la palabra amasar con aceite, es lo mismo. Entonces, vamos a leerla, Génesis 11:9, y dice la palabra. Por esto fue llamado, dice, el nombre de ella, de esta tierra, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces la palabra confundió o confundir es la misma definición que la palabra amasar la harina. Entonces hay que meditar. Si es la misma definición de la palabra amasar harina, vamos a suponer que yo tengo un puño de harina en mi mano y yo lo estoy amasando. Y esa amasada que le estoy dando a esa harina es la misma definición de confundir un lenguaje. Entonces realmente la Biblia, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando realmente de amasar una harina? O amasar en este caso esa harina, entonces es educar a una persona bíblicamente. Ajá, la persona sirve de pan espiritual, pero ese pan espiritual es un pan sin sabor, es un pan sin sal. Por eso Cristo usó esos lenguajes que ya ve que a los discípulos les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal perdiere su sabor, entonces ¿para qué sirve la tierra ya? Ya no sirve para nada más que para ser hollada y destruida y pisoteada. Pero la palabra tierra en la Biblia quiere decir tabernáculo. Entonces él les estaba hablando del tabernáculo.
¿para qué vosotros, que en este caso eran los discípulos, sois el tabernáculo? Y si ustedes no tenéis sal en vosotros, entonces ¿para qué servís ya? Pues ya no servís para nada más que para ser humillado, pisoteado y destruido. Entonces, de la misma manera que él usó ese lenguaje, de la misma manera aquí se nos está dejando saber que el pasaje bíblico previo a este que leímos, que expliqué yo, que dice que amasan las tortas con aceite, ¿ok? Y que te habla de amasar esa harina para producir esas tortas con aceite y lo presentes como ofrenda, ¿ok? Para el sacerdocio de Aarón y sus hijos en el tabernáculo. Esa palabra amasar, esa harina con aceite, es lo mismo, es la misma palabra para confusión del lenguaje, que fue lo que pasó con Babel, la hija de Babilonia. Entonces, entonces realmente esas tortas que Jehová mandó a Moisés que las amasaran para que el pueblo saliera de Egipto y llevara tortas amasadas para comer algo en el desierto, ¿te está hablando realmente, literalmente de tortas para que no te mueras de hambre literal? ¿O te está hablando de tortas espirituales, que son personas? Amásalas, que quiere decir edúcalas con la Biblia, para cuando llegues allá al desierto donde no hay gente con Biblia, donde no hay gente que le interesa nada que ver con la Biblia, porque la palabra desierto en la Biblia quiere decir donde no hay nada que tenga que ver con la Biblia. Es llegar a vivir a un espacio donde todas las personas viven una vida material. Desierto quiere decir eso en la Biblia. Es un lugar donde solo vive gente interesada en la materia. Entonces, espiritualmente ese lugar es un desierto. Entonces, para poder ir a ese desierto a adorar a Jehová y no morirme de hambre espiritual, tengo que llevar unas tortitas amasadas con aceite. Pero esas tortitas en realidad lo que son es personas que yo voy a trabajar con la palabra, las voy a educar y a formar, son hermanos en Cristo que me voy a llevar conmigo para esa área donde no hay, vamos a decir así, gente preparada en la Biblia, para yo tener hermanos con quien compartir, no solo compartir en sentido de amistad, no solo compartir en sentido de estudiar la Biblia, sino en sentido de continuar en ese desierto trabajando la obra. Entonces, todo lo de Jehová, señores, y todo lo de Dios y lo de Cristo es espiritual. Lo que trata en nosotros es el espíritu. Entonces aquí te dice, te deja claro saber en el versículo 9, dice que en el 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad de Babel. Y dice en el 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová su lenguaje o el lenguaje de ese pueblo. Y la palabra confundir, ese lenguaje, es lo mismo que amasar las tortas. Es la misma cosa. Si vas a la concordancia Strong, al diccionario bíblico, y buscas la palabra tortas amasadas con aceite, y buscas la palabra confundió el lenguaje, vas a ver que la definición es la misma. Te va a dar el mismo número en la concordancia, que es el número 1101. Y el 1101 en el Antiguo Testamento es la misma definición, confundir un lenguaje, amasar con aceite, es lo mismo. Entonces, de hecho, acuérdense que ya les he hablado de diferentes maneras en otros estudios anteriores, que acuérdense que Babel o Babilonia es el reino donde el pueblo de la tribu de Judá quedó prisionero, prisionero pero espiritual, o sea, de la mente. No es prisionero así, que los amarraron con unas cadenas y chachas literales y los metieron en una cárcel literal. No, es de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó entonces con la tribu de Judá que quedó prisionera en Babilonia? Bueno, fue confundida en el lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Pues el lenguaje bíblico. Porque quien los llevó prisioneros fue Nabucodonosor. Nabucodonosor era siervo de Jehová. Pero siervo de Jehová, ¿qué quiere decir? Que es un servidor de Jehová en cualquier área de trabajo,
pero es una persona ignorante de la Biblia, o sea, no entiende suficiente la Biblia como para darse cuenta que la Biblia es espiritual y no física. El libro es físico, pero la palabra es espiritual. Entonces, la tribu de Judá, que fue prisionera a Babilonia, lo que te está diciendo es que el pueblo de Jehová de Judá en ese tiempo que fue prisionero a Babilonia, el pueblo estaba bien ignorante de la Biblia. Y al estar ignorante de la Biblia, este siervo que se llamaba Nabucodonosor vino y les habló, vamos a decir, de un reino y de esto y del otro, y los sometió a ellos. Y ese sometimiento es lo que la Biblia le llama que fueron prisioneros. Vamos a recibir esos estudios, yo se los voy a dar poco a poco porque son muchos estudios. Y van a ver que el día que tengamos esos estudios del aprisionamiento del pueblo de Judá a Babilonia, les voy a probar con la Biblia que ese aprisionamiento no es físico, es de la mente. Es de no entender la Biblia apropiadamente. O sea que entender la Biblia apropiadamente es un problema que el pueblo de Jehová lo ha tenido, por decir así, toda la vida. ¿Por qué creen ustedes que hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, por qué creen ustedes que Él fue crucificado junto con el reino y por qué se perdió, vamos a decir, ese reino? Pues por lo mismo. La Biblia no te dice en ninguna parte que a Cristo lo crucificaron personas que no tenían nada que ver con el área sacerdotal. No te dice eso. Toda la Biblia que habla de la crucifixión de Cristo te dice que las personas que crucificaron a Cristo, que dieron la orden para que fuera crucificado, para que los romanos lo crucificaran, y te explica todo eso, te dice que esas personas eran los sumos sacerdotes. ¿Y quiénes son los sumos sacerdotes? Pues las personas que manejan la Biblia, la palabra. Los sumos sacerdotes, y luego te dice, y los escribas de la ley que Jehová le dio a Moisés. Los escribas de la ley y los sumos sacerdotes, los profetas equivocados, los pastores equivocados, toditos ellos, que es el área que tiene que ver con la Biblia, son los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa crucifixión, en realidad, ¿qué es? ¿Realmente es literal que a él lo colgaron en un madero literal y lo clavaron? Bueno, la Biblia yo les voy a probar que toda esa crucifixión es espiritual. Pero el punto aquí es que lo crucificaron. La palabra crucifixión lo que quiere decir es que el pueblo, que eran los sacerdotes, que eran los escribas de la ley de Moisés, por eso el texto de la Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, porque ¿quiénes eran los suyos de Cristo? Pues los escribas que Jehová había tomado para escribir la ley de Moisés y reinscribir. Eran los escribas del Antiguo Testamento, eran los profetas, eran los pastores. Por ejemplo, si estudiamos el libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías, en todos esos libros vamos a hallar toditita la corrupción que el pueblo servidor de Jehová hizo en ese Antiguo Testamento, y por eso también en el tiempo de Jeremías, también Jeremías fracasó con el trabajo de la obra de Jehová por lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba corrupto, queriendo obligar, queriendo someter a un reino espiritual una vida física. Y así mismito está hasta el día de ahora, señores. Yo espero en el Señor que a las personas que les llegue este estudio sean personas honestas con ellos mismos y que en su honestidad sean capaces de reconocer que la Biblia es espiritual y no física, y ponerse a estudiar más la Biblia, no religiones y no esto y no aquello, sino la Biblia. A estudiar la Biblia a la par de un diccionario bíblico para poder venir a entender mejor la Biblia, entender esa palabra
apropiadamente y de esa manera irse preparando mejor para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo que viene ahora es a trabajar duro y tupido, o sea, te viene a construir un reino en ti y tienes que tener cierta preparación bíblica y cierto trabajo de la obra para estar acostumbrado ya al sufrimiento que lleva el trabajo de la obra para poder construir ese reino en nosotros. Hablo de todo esto porque la palabra ofrenda y la palabra Babilonia y la palabra Babel y la palabra confusión del lenguaje, todo eso es lo mismo y en realidad lo que estamos estudiando es la palabra principio de Génesis 1.1. ¿Y por qué la palabra principio de Génesis 1.1 nos lleva a toditas estas citas bíblicas que tienen que ver con principio de ofrendas, principio de engordar a un animal o a una persona con una mente animal? ¿Por qué te lleva todo eso? Porque ya les dije que la palabra principio de Génesis 1 no es el principio que se nos ha enseñado en las iglesias, que es un principio de sombra. En realidad, esa palabra principio lo que quiere decir es el principio de cuando la tribu de Judá fracasó y cuando Nabucodonosor llevó prisionero al pueblo a Babilonia, prisionero mentalmente, prisionero a una Biblia ignorante. Es tanto lo que hay de este tema que yo les digo, no alcanza ni toda una vida para estudiar tanto, pero lo necesario, yo voy a seguir subiendo en este canal lo más necesario para que aquellas personas que realmente les interesa estudiar la Biblia en una manera no religiosa, pero en una manera neutra, realmente la palabra de Dios sencilla, así como está, nos guste o no, pero así como está. Entonces, eso lo que va a hacer es ayudarnos a madurar el entendimiento y a madurar para ir preparando nuestra mente en una manera mejor, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, etcétera, etcétera, como usted lo quiera poner. Entonces, ya que expliqué este asunto de la confusión del lenguaje, vamos a continuar con las otras citas bíblicas que tienen que ver con la confusión del lenguaje. Ya estas otras citas que vamos a ver son citas conectadas a la palabra confusión del lenguaje o a las tortas amasadas, para que nos quede más claro de qué ofrendas está hablando el texto. Y eso va a estar en Jeremías capítulo 32. Vamos a Jeremías 32. Jeremías 32. Jeremías 32, 21. Esta cita que vamos a ver aquí es conexión directa de la palabra tortas amasadas con aceite o la palabra confusión del lenguaje de Babel. Es directa esta conexión. Y dice, Jeremías 32, 21 dice Jeremías, y sacaste, se está refiriendo a Jehová, Señor, sacaste, dice, a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales, dice, potentes, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. La palabra que conecta directamente con la palabra tortas amasadas con aceite o confusión del lenguaje, en este versículo es la palabra brazo. El texto lo voy a leer otra vez. Dice el texto. Dice Jeremías, sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales potentes, con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Y qué líderes fueron los que usó Jehová para sacar al pueblo de Israel de Egipto?
¿Qué líderes fueron los que le sirvieron a Jehová de brazo extendido para sacar al pueblo de Egipto? Pues la Biblia te dice que fueron dos, Moisés y Aarón, de la tribu de Leví. Entonces a ellos dos los usó Jehová como brazo extendido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos son el brazo. Pero esa palabra brazo, que en realidad son Moisés y Aarón, esa palabra brazos es conexión directa de la palabra tortas amasadas con aceite que acabamos de ver atrás. Entonces, si las ofrendas que vimos allá en Primera de Samuel y luego seguimos viendo en Levítico y en Números, donde Jehová le dice a Aarón, esto es lo que vas a traer para consagrar, le dice a Moisés, consagrar a Aarón y a sus hijos como mi sacerdote, y le da la lista de las cosas que van a tener que presentar, y una de esas cosas son las tortas amasadas con aceite. Pues esas tortas amasadas con aceite en realidad son el brazo con que Jehová sacó al pueblo de Egipto. ¿Y quién es ese brazo? Moisés y Aarón. Ellos son el brazo. Entonces quiere decir que Moisés y Aarón son las tortas amasadas con aceite. Ajá. Entonces quiere decir que si las tortas amasadas con aceite es lo mismo que la palabra confusión del lenguaje de la Torre de Babel, que dice que Jehová confundió el lenguaje y dejaron de construir la torre. Ajá. Entonces quiere decir que esas tortas amasadas con aceite, que Jehová les confundió el lenguaje, ¿son Aarón y Moisés? Ajá. Lo que pasa que uno jamás une una cosa con otra. ¿Por qué no lo unimos? Bueno, con Aarón lo podemos unir fácil, pero con Moisés no. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Jehová como siervo. Y entonces, ¿cómo llegó eso entonces de que él vino a ser parte de esa confusión del lenguaje? Bueno, Moisés no, porque la Biblia dice que fue fiel, pero Aarón sí. ¿Por qué? Porque la Biblia prueba que cuando el pueblo salió de Egipto, lo primero que el pueblo hizo en el desierto, cuando Moisés todavía no bajaba de la montaña con Jehová con las tablas de los 10 mandamientos, lo primero que el pueblo hizo fue convencer a Aarón para que Aarón les hiciera el becerro de oro. Y la Biblia explica que cuando Aarón hizo el becerro de oro, eso fue un pecado grandísimo, un pecado mortal. Y ese pecado que el pueblo junto con Aarón hicieron, en realidad eso prácticamente quedó, para que lo entendamos así, como una marca desde el principio que ellos salieron de Egipto, de pecado mortal y de destrucción para el resto de las generaciones venideras. El pueblo de Israel siempre ha sido, cuando hablo del pueblo de Israel no me estoy refiriendo a la nación de Israel del Medio Oriente, esa es una nación. Cuando hablo del pueblo de Israel me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel, que es una millonada de gente. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo, la Biblia dice rebelde, pero yo le llamo dos cosas, rebelde y le llamo ignorante de la Biblia. ¿Por qué? Porque ser rebelde totalmente es alguien que aunque entienda no le importa, vaya, hace lo malo aunque entienda. Pero toda la Biblia prueba que el pueblo de Jehová es un pueblo ignorante de la Biblia. O sea, que no la entiende, no entiende el libro. Al no entender el libro, entonces ellos hacen acciones que vienen a ser acciones malas delante de Jehová, y después vienen a ser castigados y destruidos y desbaratado todo lo que Jehová les ha dado. Pero no, yo estoy de acuerdo que algunos de ellos son malos, porque hay gente mala y donde quiera, pero no quiere decir que
todas las 12 tribus, todos son malignos. Entonces, ¿por qué? Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué entonces es que siempre terminamos fracasando en nuestro trabajo con Jehová? La respuesta es sencilla, no entendemos la Biblia apropiadamente. Y al no entenderla apropiadamente, terminamos cometiendo un montón de errores. Y son errores destructivos, no son errores, vamos a decirlo así, errorcitos que ya tú le pediste perdón a Jehová, te arrepentiste y ya aquello se arregló. No. Son errores grandes que quedan para la historia. Entonces, esto es lo que ha pasado. El pueblo de Jehová ha venido viviendo una Biblia, un evangelio, una palabra de pura sombra. Así como la Biblia dice, de pura sombra. Y al vivir esa palabra de sombra, todos tus días vives confundido creyendo que la Biblia te está hablando de esto y realmente te está hablando de otra cosa. Crees que es esto y es otra cosa, crees que es aquello y es otra cosa. Y siempre estás confundido. Ahora, ¿cuándo vamos a salir de esa confusión? Esa pregunta no la tenemos que hacer. Si eres un estudioso de la Biblia, te la tienes que hacer. ¿Cuándo voy a salir de esta confusión? La respuesta es sencilla. Cuando le dediques más tiempo a la educación bíblica y más esfuerzo a la educación de la Biblia, no de más libros, de la Biblia, entonces vas a empezar a entender mejor la Biblia y entonces vas a terminar siendo un líder o una persona preparada para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo con una formación lo suficientemente sólida en tu vida como para decirle, bueno, Señor, aquí estoy, dime cómo es que vamos a trabajar esto y cómo es que vamos a construir de aquí para allá. Porque la Biblia habla de que en esta venida de nuestro Señor Jesucristo, Jehová va a firmar otra vez pacto con las 12 tribus de Israel, un nuevo pacto, donde vamos a comenzar de cero a trabajar, pero tenemos que tener una buena formación bíblica, porque acuérdense que este nuevo pacto ya no es con Aarón que lo vamos a tener, ni con Moisés, que es el legislador que Jehová le dio la ley. No, ya no es el pacto antiguo de la ignorancia. El pacto de Cristo, señores, es un pacto para reyes, para reinas, para sacerdotes, gente con alto entendimiento bíblico, porque es un reino que vamos a construir. ¿Y dónde estamos? Pues bien lejos, lejos en entender. Entonces, voy a dar la última cita bíblica de este día referente, conectado a la palabra amasar y la palabra confusión del lenguaje, que ese amasamiento, esos panes y ese lenguaje eran las ofrendas que Jehová pidió para consagrar a Aarón y los hijos de Aarón en el sacerdocio, que son líderes. Ya se los dije que las ofrendas son líderes. Entonces vamos a ir a ver esta última cita en Jeremías 14. A ver si estamos. Ok, Jeremías 14, versículo 1 al 4. Esta es la última cita bíblica de la palabra ofrendas. Ok. Todo lo que han visto que les he explicado, si ustedes se fijan, no ha hablado de que le traigas ofrenda de esto y ofrenda de aquello. Todo te dice que el brazo que sacó al pueblo de Egipto, pues si el brazo era Aarón y Moisés, te está hablando de líderes. Entonces vamos. Jeremías 14:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dice, se enlutó Judá. Pongan atención que aquí ya está hablando de la tribu de Judá, ¿ok? Se enlutó. ¿Pero qué es enlutar? Pues luto quiere decir muerte y ya te está hablando de muerte espiritual e incluso muerte física. Dice, se enlutó Judá y sus puertas,
líderes que sirven de puerta para entrar al reino, sus puertas, dice, se despoblaron. ¿Cómo que se despoblaron? Sí, porque la palabra puerta en la Biblia, si ustedes se fijan, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta para entrar al reino espiritual. Entonces la palabra puerta quiere decir líderes pastorales, sacerdotales, líderes profetas, líderes que trabajan al pueblo, trabajan gente, forman a otros líderes, esos son puertas. Entonces dice, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Dice, se sentaron tristes en tierra, tierra quiere decir tabernáculo. Dice, y subió el clamor de Jerusalén. Y luego dice, y los nobles, pongan atención, los nobles enviaron sus criados o sus sirvientes al agua. Perdón. Y vinieron, dice, los criados a las lagunas de agua y no hallaron agua. ¿Y por qué no hallaron agua? Dice, volvieron con sus vasijas vacías estos criados a donde los nobles y se avergonzaron los pobres criados porque no hallaron agua y se confundieron y cubrieron sus cabezas. La palabra aquí noble es la misma persona brazo que sacó al pueblo de Egipto. Noble y brazo es lo mismo. Te está hablando de líderes, líderes del nivel de Moisés y de Aarón. Si Moisés era legislador de ley y Aarón era sacerdote, ¿de qué te está hablando entonces? Primeramente, el legislador de cualquier ley que tenga que ver con Jehová te está hablando del sistema gubernamental de una nación o de un reino o de un imperio. Entonces Moisés servía el área gubernamental para Jehová y Aarón servía el área sacerdotal. Y aquí te está diciendo que estos nobles, refiriéndose a Moisés y Aarón, que son el brazo que usó Jehová para sacar al pueblo de Egipto, se enlutaron y se pusieron a llorar y tristes y todo. ¿Por qué? Pues porque los sirvientes no hallaron agua. Y que no habían más ríos, más de eso. Es que la palabra agua en la Biblia quiere decir gente, gente bebible o gente que es capaz de sostener la vida de otra persona. Te está hablando de gente de la congregación, pero gente bebible, gente capaz de sostener, o sea, que si alguien se está muriendo de una enfermedad y no hay quien ore por esta persona para ver si Jehová tiene misericordia de la persona y la sana, y una hermana o un hermano de la congregación se levanta y dice, yo voy a esa ciudad o a ese pueblo, a ese barrio, a esa aldea, a esa montaña a orar por esta persona para que ver si movemos el corazón de Jehová, de Dios, de Cristo, para que sane a esta persona. Entonces esa persona que se levanta y dice, yo voy, yo lo hago, esa persona es agua en la Biblia. Agua quiere decir que la persona tiene capacidad para servir de agua y preservar una vida en una sequía espiritual. Porque la sequía que te está hablando en este texto que dice que el mensaje vino con motivo de la sequía, no te está hablando de una sequía literal que se secó un lago, se secó un río, se secó el mar, un pozo se secó y no había agua. No te está hablando de esa agua. La Biblia toda es espiritual. Toda ella te habla de gente. Cuando te dice agua, te dice río, te dice mar, te dice lagartija, te dice serpiente, te dice caballo, te dice toro, te dice vaca, te dice árbol, vegetación. Toditos esos términos en la Biblia son tipos de personas. Entonces, aquí en este texto se nos deja saber que todas esas ofrendas que Jehová le pidió a Aarón y a Moisés cuando sacaron al pueblo de Egipto, toditas esas ofrendas vinieron prácticamente a perecer aquí, donde estamos leyendo en Jeremías. Llegaron al tiempo de la sequía. ¿Y qué quiere decir eso de la sequía? Quiere decir que no habían entonces líderes para liderar, seguir trabajando ese reino fuerte. No.
¿Y por qué no? ¿Nadie quiso las cosas de Dios? No, sí había gente que quería las cosas de Dios, pero ya les dije que para que esos líderes fuertes se produzcan en el reino, se tiene que enseñar una Biblia clara, concisa y salir de la ignorancia de estar pensando que la Biblia tiene que ver con animales, con bichos, con esto, con aquí, con allá y que todo es físico y materia. No es así. La Biblia es espiritual y lo que va a tratar en nosotros es al espíritu, que quiere decir el entendimiento. Entonces, el pueblo de Jehová siempre ha perecido, no solo porque es un pueblo rebelde, hay un grupo grande del pueblo de Israel que es rebelde, pero hay un grupo grande que ha perecido miles de años en manos de Jehová, no porque sean malos, sino porque son ignorantes de la Biblia, no entienden la Biblia y al no entenderla, se les acaba el agua, se les acaba la tierra, se les acaba el río, el mar, el pescado y la vaca y el de esto y el aquello, que quiere decir que las personas que han servido espiritualmente de sostenimiento en ese reino, se les termina, llega el día que se termina, el último que ya se murió o ya se enfermó tanto, que ya no se puede parar y que ya no puede predicar más, servir más, ya no puede, y eso ha esclavizado espiritualmente al pueblo de Jehová por miles de años. Eso también trajo esa maldad, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, podemos hablar todo el día, toda la noche, semanas de este tema y no terminamos. Entonces yo lo que voy a hacer es ir dando lo más que se pueda para que se vayan, los que se queden en este canal a estudiar, vayan expandiendo un poco más su mente y su entendimiento para en ese tiempo que ya estamos a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese tiempo de trabajo arduo que viene del reino de construcción, que tengamos un poquito de preparación bíblica, pero ya no una Biblia de sombra, sino una Biblia enteramente espiritual, que ya es cuando vienes a entender, oh, es esto, oh, es aquello, o es aquí, es allá. Esa manera ya de entender la Biblia así, esa manera es la que construye el reino en nosotros, señores. ¿Ok? Entonces, aquí los voy a dejar. Durante la semana, si puedo, voy a subir otro estudio de la continuidad de la palabra principio. Ya vimos la palabra principio conectada con la creación, que en el principio creó, ¿ok? Creación. Vimos la palabra principio con la palabra engordar, que quiere decir creación también. Y ahora vimos la palabra principio conectada con la palabra ofrenda, principio de ofrendas. Y vamos a seguir con la palabra principio, que es un estudio largo, tiene muchísima tela que cortar, como dicen, y mucho que aprender. Entonces, vamos a seguir y esperando en el Señor que nos ayude a seguir entendiendo mejor. Les doy muchas gracias a los que se quedaron. Que el Señor les bendiga en todo lo que hagan. Esfuércense, por favor, por estudiar y entender que el beneficio es para nosotros mismos. Así que el Señor les guarde y pasen buen día.